Hola, hoy vamos a ver la unidad 7, sistemas genéticos bacterianos y virales. En esta unidad vamos a ver un poco sobre el cromosoma procariota, los factores genéticos extracromosómicos, y esta unidad se encuentra en el capítulo 8 del libro del Pearce. Comencemos con algunos conceptos generales. En bacterias no hay reproducción sexual, pero sí hay un intercambio de genes, que es la transferencia horizontal. Acuérdense que las bacterias presentan un cromosoma circular. El intercambio no es por fusión de células, sino por una transferencia parcial o unidireccional. Vamos a tener un receptor que se convierte en un diploide parcial o merocigoto, y debe haber recombinación para que se integren los genes recibidos. Acá les hago un esquema en los cuales este es el gen de la bacteria, que tiene el cromosoma de la bacteria, perdón, que tiene estos tres genes. Esto sería la recepción del ADN donante, en los cuales existe una entrecruzamientos o dobles entrecruzamientos, y la bacteria incorpora este segmento o cambia este segmento. ¿Sí? A eso lo llamamos merocigoto porque es una recombinación parcial. Bueno, el material genético de las bacterias se encuentra en el citoplasma y se denomina nucleoides, cuerpo nuclear o región nuclear. Esto es un repaso, está compuesto por alrededor de 80% de ADN, 10% de ARN y 10% de proteínas. Aparte, presenta plásmidos. Variantes fenotípicas. Tenemos variantes nutricionales y, por ejemplo, que pueden ser resistentes a algún antibiótico. Cuando hablamos de variantes nutricionales, hablamos de protrótrofos que pueden crecer en medios mínimos o auxótrofos que han perdido la capacidad de crecer en un medio mínimo. Los primeros aportes para lo que es la recombinación genética en bacterias fue por Lederberg y Tatum, quienes en 1958 recibieron el premio Nobel por los experimentos realizados y sus aportes a la recombinación genética. ¿Cómo se transfiere el ADN entre las bacterias? Vamos a ver que podemos ver tres tipos. Conjugación a través de plásmidos, transformación por segmentos de ADN en el medio que son incorporados por las bacterias, o transducción a través de fagos. Vamos directamente con la conjugación a través de plásmidos. La conjugación es un proceso de apareamiento entre las bacterias mediante el cual se transfiere información genética. El proceso se lleva a través de que una de las células es dadora, ¿sí?, de esa hebra de ADN, y otra de las células es receptora. Ocurre tanto en bacterias gram negativas como en gram positivas. En 1946, Lederberg y Tatum demostraron que las bacterias pueden transferir y recombinar información genética. De este modo sentaron las bases para el uso de las bacterias en estudios genéticos, a través de un experimento muy sencillo. Ellos tenían dos cepas auxótrofas. Una de las cepas, la cepa A, no podía crecer en medios mínimos porque necesitaba de estos dos aminoácidos, metionina y biotina. La cepa B tampoco podía crecer en medios mínimos porque necesitaba estos tres aminoácidos, treonina, leucina y tiamina. Pero cuando ellos mezclaban la cepa A junto con la cepa B, ¿sí?, observaban que sí existía un crecimiento de las bacterias en un medio mínimo. De esta manera, ellos demostraron que existía una transferencia de genes entre las bacterias. Este es el mismo experimento en los cuales tiene el control, ¿sí?, y cuando incubaban las dos cepas podía tener crecimiento.
Ellos demostraron que esa transferencia del material genético era a través del contacto físico, porque si ponían las dos cepas, ¿sí?, y las separaban, ¿sí?, a través de un filtro, después cuando sembraban en medios mínimos no tenían crecimientos. Es decir, que tenía que existir un contacto celular para que exista la conjugación. Entonces, ¿cuáles son las características generales del proceso de conjugación? Se requiere un contacto entre célula y célula y ese contacto se da a través de un pili. La transferencia de ADN ocurre en una sola dirección. Siempre tenemos una célula donadora y otra célula receptora. La célula donadora posee un plásmido particular que le da la capacidad de transferencia y a ese plásmido le llamamos plásmido F o de fertilidad. La transferencia de ADN ocurre por ese poro o pili y la transferencia de ADN requiere energía desde la célula donadora, principalmente ATP. Este es el plásmido F, ¿sí?, en los cuales vamos a tener diferentes regiones y esto sería una bacteria en los cuales tenemos el genoma bacteriano y el plásmido. Esto sería una célula donadora. La conjugación, entonces, vamos a tener una célula donadora con el plásmido F y una célula receptora sin el plásmido S. Para que se produzca la conjugación, tiene que existir un acercamiento entre las células. Una endonucleasa corta la cadena del plásmido F, en el cual se transfiere a la otra célula a través de ese pili. Una vez que se ha transferido a la otra célula, se separan, ¿sí?, las células y vuelve a sintetizarse la otra cadena del ADN. Entonces, como resultado de la conjugación, vamos a tener dos células con el plásmido F, es decir, dos células donadoras. Lo que yo les quiero decir es que la conjugación, para que exista una transferencia del ADN de la bacteria desde una donadora a una receptora, tiene que existir una conjugación del plásmido F. Cuando nosotros llamamos a las células HFR de alta frecuencia, cuando ese plásmido F se encuentra conjugado con el ADN de la bacteria, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a tener una transferencia del ADN de una bacteria hacia la otra y podemos tener una inserción de ese ADN de esa bacteria HFR a una receptora F negativa. Esto sería el ejemplo en los cuales tenemos una célula con un plásmido F positivo y esto sería la bacteria con el plásmido conjugado al ADN, ¿sí?, y las llamamos de alta frecuencia o de alta recombinación. Esto es cómo hacemos los mapas genéticos en bacterias en los cuales podríamos ver cómo van transfiriéndose los genes desde una bacteria a la otra, ¿sí?, y siempre se mide en tiempo. El tiempo de contacto entre una bacteria y la otra va a dar que tenga mayor o menor pase de ADN. Por lo general, cuando hay una transferencia de ese material genético, se realiza primero el ADN de la bacteria y lo último que pase es el plásmido, cuando están conjugados. Entonces, este sería el proceso de transferencia. Tenemos el contacto físico, el plásmido F, comienzan a pasar, ¿sí? Esto va a ver, tiene que estar en tiempo, pasan, hay una transferencia de esa cadena de ADN simple, existe una recombinación, ¿sí?, entre el fragmento
que se transfirió de una bacteria a la otra y el genoma bacteriano. Y luego vamos a tener, por ejemplo, si esta bacteria para los 3 genes era recesivo, luego de la transferencia vamos a tener que, por ejemplo, el gen B y el gen C van a cambiar, por ejemplo, a la resistencia de un antibiótico. Bueno, eso se requiere mucho tiempo para que exista una transferencia completa de todo el ADN. Por lo general es la transferencia de una parte del. Esto es nada más como para mostrar cómo es la transferencia desde los plásmidos, con un plásmido que no está integrado en la bacteria y en el genoma de la bacteria, y esto es cuando está integrado en el genoma de la bacteria. La conjugación normalmente se interrumpe antes de que se realice la transferencia del plásmido. Para esto se puede hacer un mapeo de genes a través de la conjugación y hay una relación entre el tiempo que tardan en pasar los genes y la posición de esos genes con respecto al genoma original. Estos son diferentes mapas en los cuales se transfieren diferentes genes y diferentes tiempos. Estos serían mapas mucho más finos, en los cuales, dependiendo de la distancia, vamos a tener diferentes unidades de mapa. El orden de la transferencia. Y eso sería lo que es la conjugación. Entonces, para que quede claro, la conjugación es a través del plásmido F y este tiene que estar integrado en el genoma de la bacteria. La transformación es otro mecanismo. Las etapas de la transformación es la unión de ADN, es la incorporación de ese ADN, primero se fija y luego se vuelve irreversible, y esa integración es a través de proteínas de unión al cromosoma. Y las proteínas necesarias son estas proteínas REX, una de ellas. La transformación es a través de absorción de ADN de doble cadena, en los cuales se recepta en el cromosoma bacteriano. Luego hay una de las cadenas se degrada y la otra cadena se empareja con el cromosoma bacteriano. Una vez que está emparejado, forma un heterodúplex, reemplazando a la región homóloga, formando el heterodúplex, y después de una división celular se produce una célula transformada. El experimento que demostró que existía la transformación es el experimento de Griffith, en los cuales Griffith trabajó con 2 colonias, una que era una colonia que no era virulenta, ¿sí? Y otra que le llamaban R, ¿sí? De colonias rugosas que no eran virulentas, y otra colonia que era la colonia lisa, en los cuales sí era virulenta. Cuando inyectaban estas colonias de neumonía a un ratón, el ratón moría, pero cuando inyectaban las colonias que no eran virulentas, el ratón no moría. Este fue el experimento de Griffith, pero ahora lo que querían ellos saber es cuál era la parte necesaria de la bacteria para que el ratón sobreviva, porque lo que hacían es después mezclar, ¿sí? las colonias que eran virulentas, muertas, con las colonias rugosas, las mezclaban, la inyectaban al ratón y el ratón sobrevivía.
Luego Avery con colaboradores demostraron que el ADN era el principio transformante. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es a las bacterias en las cuales ELISaban, las ponían bajo ADNasas, RNasas, proteasas y veían si esas mezclas de las células no virulentas con el filtrado sin las ADNasas, o sea, fragmentos de las células tratados con ADNasas, con RNasas y con proteasas, cuáles eran las que permitían a los ratones vivir y cuáles eran los que el ratón moría. Y se dieron cuenta que el ADN, el principio transformante era el ADN, eran las cepas en las cuales no estaban tratadas con ADNasas. Las que eran tratadas con ADNasas, las células, los ratones vivían. El otro mecanismo es la transducción. El ADN se transfiere de una célula a otra por medio de un virus. ¿Sí? El mecanismo de transducción fue descubierto por Zinder y Lederberg. Este es un bacteriófago. La transducción puede ocurrir de dos formas. La transducción generalizada, cualquier porción del genoma bacteriano pasa a formar parte del genoma del virus, o una transducción especializada, el ADN de una región específica del cromosoma del hospedador se integra directamente en el genoma del virus. No todos los fagos pueden transducir, ni todas las bacterias pueden ser transducibles. Este es el mecanismo. El fago se fija a la bacteria. Después hay una replicación del fago, ¿sí? E incorporación de segmentos de la bacteria. Es una respuesta lítica. Y después el fago infecta a otra bacteria y hay una integración del ADN de la bacteria 1 con respecto a la bacteria 2. Es importante que hablemos de un ciclolítico y un lisogénico. El ciclolítico es cuando los fagos comienzan a replicarse en la bacteria para infectar a otras bacterias, y el ciclo lisogénico es cuando el fago se integra al genoma de la bacteria. Por último, en esta unidad me pareció importante agregar el sistema CRISPR-Cas que fue descubierto por Martínez Mojica. Los invito a ver los videos que les dejo en el aula virtual, en donde explica cómo son los mecanismos de este novedoso sistema.